Muy buenas noches para toda la audiencia de la página de Wiccan Paraguay. Estamos en vivo y en directo para lo que es este compromiso del Exa San José versus el equipo de Laguna Galeano. Ya estamos prendidos. Invitamos a toda la audiencia a que pueda compartir la transmisión de Wiccan Paraguay. Acá ya voy a compartir en Facebook. No estamos, solamente estamos por la página de YouTube. Aviso a toda la audiencia para que también puedan compartir nuestro enlace para seguir nuestra cobertura. Atendiendo por allí el equipo de Laguna, buscando el remate, insiste para Laguna. ¡Gol! ¡Gol! De Laguna Galeano. El primer tanto lo hizo el equipo lagunero. El remate fue de Junior Argüello. Un remate con potencia excesiva. Imposible para el arquero Fatecha. Y Laguna de esa manera pone en ventaja en el marcador. Sigue, dice Eugenio Zorrilla. Siempre con mucha consistencia, con mucha ímpetu dirigiendo. Hubo la falta sobre Samuel Ferreira. Van reclamando los jugadores de Laguna. Eso no era falta. No se olviden de combatir en enlace. Estamos en vivo en directo a través de la página de YouTube. Para que las personas con mayor comodidad puedan ver nuestra transmisión. Vamos a ver. Por allí se va reclamando. El árbitro que no se anda con rodeos y va echando al público. No le gustó para nada a Junior Argüello. Eso obviamente son actitudes que perjudican al equipo. Hace rato también el referee echó a uno que era público de Nueva Asunción con mucho carácter. Este referee va realizando su trabajo. No la podía pisar por allí Samuel Ferreira. Por allí van los reclamos. Golpe de cabeza Taruni, queriendo Samuel Ferreira. Anticipando a Junior Argüello, que empezó muy bien. Junior Argüello le pegó. Está esperando Colucci por el otro sector. De ida y vuelta son los primeros minutos que vamos teniendo de este lindo, pero lindo compromiso. Por ahí va queriendo Laguna. Exa que no puede encontrar todavía su juego. Exa que se va abriendo en apuros. Al golpe que hace en el área, luchando por ahí Catalino Vera, Neri Castro. Castro que va saliendo, tocando, Colucci. Dejó pasar para el arquero Benítez. Tiene José. Benítez ya va jugando, maneja el Ciesaveiro para Benítez. José que ya va cargando, la bajó Colucci por ahí. Nino, Colucci sigue luchando, quiere recuperar Ferreira. Va saliendo el Exa con Neri Castro, tocando a Neri, presiona a Colucci. Argüello pasó de largo, están pidiendo una falta sobre Neri Castro. Levántate, le dice el árbitro del compromiso. El que tira son las indicaciones de Eugenio Zorrilla. El balón que va, está dominando por allí el arquero Fatecha, le va a pegar. Fatecha prefiere jugar. Samuel Ferreira levanta la mirada con Taruni, la maneja el número 6, queriendo a Taruni, buscando un espacio, buscando por dónde ingresar.
Ferreira levanta, pasando el punto penal, deja pasar al Alcides Aveiro, no tiene apuro en jugar, el compromiso lo van ganando por la mínima diferencia, digo bien, queda todavía mucho, pero mucho de juego. Para ir al contragolpe de Laguna, hasta el remate, Fatecha. Salvando en esta ocasión al equipo Lexa San José, que busca despertarse. Alcides Aveiro va jugando el envío, golpe de cabeza Taruni, Argüello le pegó, Catalino Vera giró, falta. Están indicando por allí sobre Catalino Vera. Vamos a ver la repetición que vemos nosotros de dicha jugada, de dicha acción. Ahí está el remate. Y sí, abajo Taruni lo estiró. Bien cobrada la acción por parte del árbitro del compromiso. El remate. Laguna muy pero muy cerca del segundo. Ya que está poniendo el aprieto el equipo de Lexa San José. Ya Juan Alcides Aveiro. Teniendo el equipo de Lexa San José, levanta Fatecha, quiso mantener Castro pero no podía. Por allí se va anotando. Son los reclamos que se va teniendo en estos momentos. 1-0 gana Laguna Galeano. Ahí está, disculpa la audiencia, no sé qué pasó con el audio, pero gracias acá al amigo Carlos Centurión que me estuvo avisando el pequeño inconveniente que estamos teniendo. Va el disparo por arriba, sin mayores complicaciones. Tiene por ahí Fatecha, maneja el arquero. Fatecha ya va jugando, saliendo el Alcides Aveiro, marca presencia, está el remate Aveiro. Fue bloqueado. Pide tiempo muerto. Aquí vamos saludando a los amigos que van siguiendo la transmisión de Wiccan Paraguay, el amigo Carlos Centurión, también al PF Hernán Cristaldo, vicecampeón con la selección Limpiña, en Nacional C17 Carmen del Paraná, también con los mejores trabajos físicos de la ciudad de Limpio, Hernán Cristaldo PF, en el Instagram para comunicarse. Actualmente está trabajando en un gimnasio, no puede decir más en dónde porque se cobra la publicidad. Pero ya, más información con Hernán Cristaldo. Vemos las indicaciones del técnico de Lexa San José. No le está gustando para nada el rendimiento que va teniendo su equipo. Sabe que tiene que mejorar ya. Víctor Paniagua con las indicaciones. Con la casaca número 3, variante cambio en el Lexa San José, lo estamos viendo a Oscar Ocampos. Eugenio Sorrella, por su parte, obviamente aprovecha también este pequeño parate que se va teniendo en el compromiso. Está por allí Alcides Aveiro, conversando, también con indicaciones. Junior, el autor del gol, el único tanto que vamos teniendo hasta el momento. Ya reingresan los protagonistas al campo de juego. Tremendo duelo. Balón que va, golpe de cabeza ofensivo, sacando Taruni, Colucci, juega para Alcides Aveiro, le pegó, Fatecha, el manotazo Salvador. Bueno, los equipos eliminados del torneo son Sport Conavi, quedó con y empató con 7. Talento de Barrio ganó 3-2 a Santander, quedó con 7.
Santander 2 y Divino Nuevo Amanecer 1 punto. Clasificaron así Laguna Galeano hasta el momento, Laguna Galeano, Exa San José, Nueva Asunción, Santa Librada, Guaraní, 1 de marzo, San Isidro y el equipo de Azurri. Laguna que puede llegar con este partido a los 22 puntos, Exa a los 19 en todo caso de ganar. Va jugando Faticha, Ferreira, controló muy largo. Quiere jugar rápido Benítez. José ya va lanzando por un costado. Cuidado, lo van presionando el arquero que sale con la mente fría. Bill López por la banda izquierda. Picante el número 5. López lo desacomodó el campeón con el doctor Benjamín Acebal. Neri Castro, y hay falta sobre el número 8. Neri Castro, 17 goles para él. El segundo máximo goleador del campeonato de su equipo. Campeón de la APF Primera B Metropolitana. Así, el departamento de Presidente Hayes tiene 2 representantes en la intermedia. ¡Cuidado! Se anota Argüello. Es el 12 de junio. Y justamente Benjamín Acebal tiene Laguna, buscan el segundo. ¡Está! Argüello, no se los puede creer. Lo que erró el número 2. Fatecha. Va saliendo el arquero. Fatecha juega. Tiene Ocampos. Juega Ocampos. Neri Castro está pivoteando el empate. ¡Gol! Dilixa San José. Y llegó nomás el gol de Dilixa. Lo hizo el jugador Julio Taruni. Linda asistencia de Neri Castro. Taruni que no desaprovecha la oportunidad e iguala el marcador en estos momentos. 1-1. Por allí, de vez en cuando, como se dice, el audio falsea, pero bueno, justo en este partido pasan cosas así. Está el remate de Colucci. El remate de Yamil. El arquero Fatecha que dice presente. Ángel, anda para allá, le dice a su compañero. Con la casaca número 5 está o ingresó Bruno Sierich. Balón aéreo. Tiene Colucci para Benítez. El arquero que ya va cargando. El golpe de cabeza de Taruni. Bill López. El número 5. Empezando con Colucci. Pivoteando para Benítez. Ahora Alexa San José está poniendo en aprietos el equipo lagunero. Está el remate de Argüello que fue bloqueado. Lucha Junior. Aveiro Alci por arriba. Está Junior. Gol. Junior Argüello luchó Alci, despegó en el palo y el número 2 estuvo donde tiene que estar y la una que pasa a ganar nuevamente el compromiso.
Patecha le pega. Estuvo probando el arquero. Saludamos a todas las personas que van sintonizando con nosotros a través de la página de YouTube. Muchísimas gracias a todos los que van siguiendo y los que van comprendiendo el pequeño problema que vamos teniendo. Taruni. Patecha. Le quiere pegar. Va levantando Benítez, que estaba retrocediendo. Laguna, que lo pasó a ganar cuando era... Lo pasa a ganar nuevamente cuando era Exa el que está proponiendo más, ya que el gol los hizo entrar en confianza. Bill buscando, sacando Benítez, balón que cae al medio. Sierich controla, Rampi Bogarín en el campo de juego. El ex nueva estrella. Neri Castro gira, avanza Neri Castro, va saliendo por allí. Laguna recupera Exa. Rambi se tropieza, Colucci va trancando, lucha por allí, Taruni, centro atrás, Neri pone el físico, no hubo falta. Taruni tiene muy buena zurda, Taruni tiene muy buena zurda, va a crear problemas. De esta manera termina la primera parte, damas y caballeros. 2-1, lo gana Laguna Galeano. Ahí está. Doblete de Argüello y un tanto para el Exa lo hizo Taruni.
Ya estamos, damas y caballeros, para lo que es este compromiso. Ya solucionamos el problema de audio. Nuevamente agradecemos al amigo Carlos Centurión, que me estuvo avisando, me estuvo llamando como loco. ¿Qué pidete quiere? Yo decía, pero después le hice un mensaje, me está avisando el tema del audio. Ya estamos, ya solucioné. Taruni jugando para Faticha, va saliendo el arquero. Faticha cansa, juega Faticha, por ahí quiere Leza. Vemos esta Neri Castro. Golpe de cabeza de Rambi, va Catalino Vera, le pega. ¡Ah! ¡Qué buen derechazo sacó Nino, ¡Qué tremendo derechazo sacó Catalino Vera, Por ahí se va jugando. Lindo, pero lindo partido que vamos teniendo. ¡Hay juego! Este es Benítez. Va a salir, Benítez digo, Faticha le va a pegar. Ahí está Benítez. Tuvo el remate, Alci Sabeiro. Levanta Alci, muy fuerte ya para la proyección de Bill López. Tiene el arquero, manejando Faticha, este es Ocampos, dale, vamos a salir, dice Eugenio Zorrilla. Contragolpe Laguna, buscó filtrar Alci. Ya le estaba marcando el pase Catalino Vera. Levanta el Alci Sabeiro, el golpe de cabeza de López. Catalino de zurda. Quiere su gol. Presionando y buscando en todo momento el 10 de Laguna Galeano. Faticha sale, Ángel le pega. No pasa muy lejos. A Faticha digo bien, le gusta rematar al arco. Por estas las indicaciones de Eugenio Zorrilla. Específicamente para Nino, que está en la parte ofensiva. Para el jugador caído, Rambi Bogarín, saliendo Rambi, cortado Campos. Por allí las indicaciones del árbitro del compromiso. Se barría bien Ocampos sin falta. Salexa, Taruni tocó por fuera. El remate, Taruni. Cuidado con el remate de Julio Taruni. Laguna tiene que tener mucho cuidado. Alci Sabeiro cubrió muy bien esa zona. Neri Castro puso bien el físico. Tocando Taruni. Va saliendo por ahí Rambi Bogarín. Está Nino. Cruzó para Rambi. Le reclaman al árbitro. O sea, Taruni le reclama al árbitro una falta en la jugada anterior. Supuestamente Alci Sabeiro. Faticha ya va jugando. Aguanta Neri. Pivoteo para Ferreira. Estuvo muy cerca.
Empezando Exa con el arquero Fatecha, que le gusta rematar. Fatecha prefiere jugar. Taruni sobre la línea, pero está intentando el Exa San José. Balón a las manos de Benítez, que ya juega rápidamente con Alcides Aveiro. El lateral favorece al equipo launero. Alcides Aveiro. Tiene para allí Benítez. José Benítez, mirando, pateando Benítez. Llegando a los primeros 5 minutos de juego. El partido está para cualquiera. Saliendo por allí el Exa. Dale Nino, indica Eugenio Zorrilla, campeón del mundo. Bicampeón del mundo. Samuel Ferreira. Sigue Samu. Ferreira va tocando. Le pide nuevamente el balón a Taruni. Pisa Ferreira de la marca de Nino Vera. 10 contra 10. Mano a mano. Nino estuvo presionando. Logró despojarse rápidamente Ferreira. Este es Taruni ahora mismo. Vea Taruni. Neris Castro estuvo bajando por allí la falta, dice el árbitro. De Samuel Ferreira. Sobre Catalino Vera. En la barrera Nery Castro le pegó. Rambi Bogarín. Pegó en la barrera así mismo. Es córner para Laguna Galeano. Levantando al Alcides Aveiro. Bill López la bajó con golpe de cabeza muy cerca de Nino. Está el remate. Fatecha. Con su rostro. Con su rostro ya dice todos sus compañeros. Rambi remató. Rambi culminó con la acción. Ferreira. Va tocando por dentro. Bill. Para Benítez. Arquero de la selección de Pajarilla estuvo jugando para Catalino. Era que jugada. Se mandó Nino. Porio sigue Nino. Está por allí. Y si terminaba en gol. Era una obra maestra. Vamos a ver. Una delicadeza de Catalino Vera. El Exa está intentando. Cuidado. Nery Castro pasó justo enfrente de Benítez. La juega el arquero. Este es Catalino Vera. Va saliendo la una. Carga Benítez. Tuvo que manotear Fatecha. Estaba un pelín adelantado el arquero de Exa. Dos cambios de Exa. Ingresará Sierich y el otro. Y sí, con la número 2, no lo reconocí. Aguti. Gustavo Ramírez, el número 2. Al campo de juego. Se retiró Catalino Vera, ingresó Junior Argüello. Tiene Guti. Se equivocó. Rambi. Argüello y Benítez en la conexión del fondo. Va el golpe de cabeza, queriendo al Alcides Aveiro. Tiene Benítez, va cargando el arquero, Taruni para adelante. Alcides Aveiro le pegó. ¡Gol! De Laguna Galeano. Lo hizo Alcides Aveiro. Lo dejaron solo al número 11 y no desaprovechó la ocasión Alcides Aveiro. Tremendo derechazo para el 3-1 en el marcador.
Por allí. Pedido tiempo muerto por parte de Laguna Galeano. Gracias a todas las personas quienes van sintonizando con nosotros desde la plataforma de YouTube. El mago, te amo Alejandro Martínez. Yo también te amo, Capé. Gracias por el cariño. Se da jugando Ferreira. Samuel Ferreira. Estuvo tocando Taruni. Presión de Beto Martínez, que ingresó al compromiso. Sierich hace el camino. Nite estuvo sacando. Tiene por ahí Exa. Va saliendo Laguna Galeano. Está Beto Martínez, la aguanta. Maneja y descarga. Va saliendo por allí. Colucci ya levantando. Cubre Rampi Bogarín. Lo presionó Taruni. Colucci. Yamil. Empezando. Recepcionando. El Colorado Bogarín. Domina por allí Faticha. Ángel. Arquero de la selección Cascu Peña. Taruni. Viene Taruni. Atrás Yamil. Indica Eugenio Zorrilla. Faticha le pega. Beto. Para un costado. Tiene por ahí Benítez. Justito. Por allí José Benítez. Tiene Junior. Argüello que va saliendo por allí. Yo vi un brazo de Sierich. Reclama el público de Laguna. Se mueve esto, esperando algún que otro pase. Colucci ya lo buscó, pero no estuvo allí. Intenta salir Guti, presionado. Faticha, Ángel Faticha, va levantando y jugando ya. Maneja Alexa San José, busca penetrar la muralla que propone Laguna Galeano. Domina Ángel. Faticha ya va jugando. Está el remate por encima del arco. Y como dije, con esa pierna zurda de Taruni hay que tener cuidado. Tiene Ángel. Faticha. Ya jugando. Maneja para Taruni. Busca ingresar Alexa San José. El arquero. Benítez. Ángel mira el arco. Faticha prueba. Golpe de cabeza. Que sea opción de pase, le dice Eugenio Beto, justamente para que Faticha no remate y prefiera jugar para un costado. ¿Cómo así? Va por allí ingresando el pase de Guti. Saca Laguna Galeano.
Va para allí Sierich. Acá estamos trabajando también con la colega Ingrid Sol Godoy en la parte operativa ambos. Vamos a ver. Se prepara así de Sabeiro, Bill López y Catalino Vera. 3 cambios. Hay juego. Taruni pasa al medio. Saca por allí. Y mirá que en el fondo Laguna tiene un defensor nato puro. Campeón con Río Salado. Cuidado, presiona allí Junior Arguillo. No le da respiro a Taruni. Ayuda a Beto Martínez. Igual pasó Taruni. Le va a pegar. Lo incomodaron. Saliendo Rambi Bogarín. El arquero Ángel Patecha. Alci Sabeiro. Colucci. Tiene por allí el arquero Benítez. Cierren en el medio. No quiere que pateen al arco los de Exa San José. Son las indicaciones de Eugenio Zorrilla. A Víctor no lo escucho mucho, ¿eh? Alci Sabeiro. Sigue Laguna. ¡Gol! López. ¡Gol! De Laguna Galeano. El cuarto gol lo hizo Bill López. Estuvo bien ubicado. Definió sin defraudar a todo su público. Y Laguna que gana por 4 goles contra 1. Va saliendo por allí Taruni. Estuvo tocando Taruni. Está el remate. ¡Gol! ¡Gol! Del Exa San José. Neri Castro en el gol. Estuvo descontando en el marcador. Exa que no agacha la cabeza. Exa que está buscando. Por allí va manejando Laguna con Yamil Colucci. El arquero Benítez. Va jugando. Recuperó Neri Castro. Benítez. Y una falta táctica. A propósito, obviamente. El arquero no puede pasar el medio campo. Y Benítez tuvo que hacer eso porque si no, era contragolpe de Exa. A la salida, Ferreira que la intentó bajar cómodamente pero no podía. Recuperó Yamil Colucci. Reclamando mano, pero no hubo ninguna. Tiene Patecha. Va manejando por allí Exa San José. Saliendo Ferreira. Si quiere hacer el camino solo. Ya que nadie está cerca. Pero iba presionando a Catalino. Igual sigue manteniendo Samuel Ferreira. Muy bueno este número 10. Por ahí va cubriendo el Cienza Aveiro. Se juega con todo. Sigue Aveiro ante la marca con Neri Castro. Quitó Neri. Sin falta. Que vio al fútbol. Dice el referee. Por ahí se va jugando. Cortando. Por allí el arquero. Y todos están viviendo aquí a flor de piel este partido. Muy, pero muy emocionante.
Nino y Yamil se retiraron. Fatecha va saliendo. Quiero el arquero. Fatecha. Cuidado, se complicó Fatecha. Vino por arriba. ¡El arquero! Ángel Fatecha. Él la cagó y él mismo fue a arreglarlo. Para arriba Aveiro, vemos que Fatecha ya rápidamente retrocede y da el manotazo. Queda 1 minuto de juego. Lo está ganando Laguna Galeano. Vamos a ver si Exa logra descontar para empatar por lo menos en 2 minutos de juego. Fatecha ya estuvo jugando. Va saliendo el Exa San José. Ocampo tocó, se mostró buscando por allí Exa. Sale Laguna Galeano por arriba. Fatecha. Sale mucho Fatecha, pero siempre retrocede a tiempo. Se le está terminando el partido al Exa San José. Sierich. Ya descargando, por ahí tiene Samuel Ferreira. Tiene Ferreira. Sierich. Le escondió el balón. Manejando por allí el Exa San José. Ya no le queda para más. Lo va a ganar Laguna Galeano. Fuerte, Buen partido también decía Aveiro. Argüello y Aveiro. ¡Lo ganó Laguna Galeano! Estamos con la final compromiso al CIES Aveiro. Antes que nada, Alci, muy buenas noches y felicitaciones. Hoy un partido muy pero muy complicado ante el Exa San José. Primeramente, buenas noches, así mismo. Como bien vieron, fue un partido muy intenso. Por suerte ya estamos clasificados, pero era un partido muy aparte para medirnos de cara a donde realmente ahora va a empezar el verdadero campeonato. Como está diciendo, ya están clasificados hace varias fechas, pero por más que haya ocurrido ya eso, no regularon en ningún momento. No, así mismo nosotros, como del comienzo, nos preparamos para esto. En primer objetivo como grupo he logrado clasificar y de manera invicta. Y como bien dije, ahora empieza el verdadero campeonato. Como vimos nuevamente, hoy una fecha más a Eugenio Zorrilla, lo vimos muy insistente con las indicaciones porque él no quiere prácticamente ningún error en el partido. No, prácticamente entrenamos todo el día, 2 horas entrenamos y él nos prepara para esto, para ser intenso. Él vive ahí de afuera, vive el partido también con nosotros y como bien siempre sacamos un resultado positivo. Hoy se te dio el gol, Alci, ¿para quién me ha dedicado? Para mi novia que siempre me viene a apoyar, para mi familia, para mis padres que siempre me ven. Muchísimas gracias y felicidades. Vale, gracias. Está la fiera del compromiso al CIES Aveiro. Bueno, damas y caballeros, ya vamos cerrando también nosotros. Los jugadores ya se van retirando. Muchísimas gracias por el aguante. El día de hoy estuvimos por la página de YouTube. Francisco Talavera en la parte de cámaras. Quien les habló, Alejandro Martínez. Y nos reencontramos próximamente.